El silencio de los hombres buenos. El silencio de los hombres buenos. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Me llama poderosamente la atención la respuesta de Mardoqueo a Ester. Parafraseando sus palabras, se escucharía más o menos así: Ester, si piensas que porque vives en el palacio vas a escaparte de la tribulación que viene sobre los judíos, estás equivocada, porque cuando descubran que tú también eres judía, te van a matar. Y luego le dice: si tú guardas silencio y no intercedes ante el rey para que el enemigo del pueblo de Dios no se salga con la suya, te diré que Dios nos enviará ayuda por medio de alguien más, pero tú no escaparás por haber tenido miedo de hablar. Ministro y pueblo de Dios, escúchame. Hoy en día, mucho pueblo de Dios no va mal, tanto por lo que enseñan y hacen los falsos maestros, ya que ese es el propósito de los siervos de Satanás. Pero muchos hermanos en la fe van mal por el silencio y quietud de los hombres buenos, entre comillas, por supuesto. Y es que ciertamente la Iglesia cristiana y Dios siempre han precisado de hombres fieles, pero que hablen y alerten al rebaño del Señor contra los falsos profetas. En Israel, por ejemplo, en el tiempo del profeta Isaías, era tal la pasividad de los siervos de Dios para alertar a su pueblo, que en Isaías capítulo 56, del versículo 10 al 12, leemos unas palabras fuertes de parte del Señor hacia los ministros. Y dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. En cierta ocasión, Martin Luther King, hablando de los silencios culpables, dijo: Dios nos juzgará no tanto por las cosas malas que hicimos, sino por las buenas que debimos hacer y no hicimos. Esta advertencia está más bien dicha en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los malvados y falsos profetas y apóstoles de nuestros tiempos hablan, y hablan bien alto. No tienen reparos en su manera de proceder y actuar, porque se sienten seguros de sus intereses y no les importan los inconvenientes que se presenten, ya que están dispuestos a todo por conseguir sus metas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 2 al 5 nos dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escucha esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Pero el problema es que los hombres buenos creen que ser correctos es hacer lo contrario a lo que hacen los falsos ministros, y por eso se inhiben de toda actuación que suponga una confrontación, un enfrentamiento, una denuncia. Porque se confunde confrontación con falta de unidad, y enfrentamiento con falta de amor, y denuncia con falta de respeto. Y los falsos profetas y apóstoles saben bien todo esto, y por eso, en sus mensajes llenos de mentira y de codicia por el dinero, invitan también a la paz y hacen llamados a la unidad. Pero eso no es nuevo, ya que los falsos ministros siempre han usado esa máscara de buenos predicadores de paz y unidad. En Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 13 y 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Y de esta forma, ante la falta de confrontación por parte de los siervos de Dios hacia las herejías de los falsos profetas, se llega al consentimiento, y la ausencia de enfrentamiento degenera en cobardía, y el vacío de denuncia acaba en la tiranía de los malvados. Y todo esto por la pasividad de los llamados hombres buenos, entre comillas. Y esto les ha llevado al lado oscuro de la fuerza. En otras palabras, se han convertido en cómplices de los lobos rapaces que trasquilan al rebaño y atacan mortalmente con doctrinas destructoras a las ovejas del Señor. Un dicho popular dice que el que calla, otorga. En otras palabras, si yo como ministro del Evangelio callo ante las mentiras y herejías de los obreros fraudulentos y mercaderes del Evangelio, es porque yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Cómo es posible que algunos ministros prediquen que robar y mentir es pecado, y por otro lado hasta conviven con los que explotan económicamente al pueblo de Dios? ¿Será que se cumple en ellos la palabra que está escrita en el libro de los Salmos capítulo 50 del verso 16 al 18? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. ¿Cuántas veces se predica en nuestras iglesias y por los medios de comunicación cristianos, entre comillas, de las virtudes pasivas de la vida cristiana, como la paciencia, resignación, esperanza, fe, etcétera, etcétera? Y en comparación, díganme qué pocas veces se habla de la valentía, el riesgo, la lucha y defensa por los ideales de la fe y la verdad del Evangelio. Muy pocas y contadas, ¿no? Seguramente, los ministros buenos de nuestro tiempo que se callan ante la mentira de los enemigos de la verdad del Evangelio, acusarían a Judas de falto de amor y unidad y sembrador de cizaña, por lo que dice en su carta, capítulo 1 de Judas, verso 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos tiempos difíciles en los que ante las circunstancias complejas que nos rodean, la indiferencia de muchos ministros parece ser la reacción más inteligente. ¿Cuántas veces he escuchado frases más que oídas como «yo no quiero problemas», «eso a mí no me importa», o te dicen «no te metas, a ti no te afecta», o «al fin y al cabo, ¿qué puedo hacer yo? No quiero meterme en líos». Y los hombres buenos van permitiendo que la maldad y los malvados acampen a sus anchas en espera de las pobres ovejitas necias que por no alimentarse de los verdes pastos de la palabra de Dios sirven de alimento a los lobos hambrientos y feroces. En Lucas, capítulo 10, del verso 30 al 35, nuestro Señor Jesús nos narra la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva». Al ir de Jerusalén a Jericó, el viajero tenía que pasar por una región del desierto de Judea. El camino atravesaba una hondonada despoblada y peñascosa que estaba infestada de ladrones y era a menudo teatro de violencias. Era allí donde el viajero fue atacado, despojado de todo lo que tenía valor, herido, duramente maltratado y dejado medio muerto junto al camino. Mientras yacía en esa condición, vino el sacerdote por ese camino, pero dirigió tan solo una mirada de pasada al herido. Luego apareció el levita, curioso por saber lo que había acontecido, se detuvo y miró al doliente. Estaba convencido de lo que debía hacer, pero para él no era un deber agradable. Deseaba no haber venido por ese camino para no haber necesitado ver al herido. Y por fin se justificó y convenció a sí mismo de que el caso no le concernía. Estos 2 hombres, el sacerdote y el levita, pertenecían al oficio sagrado y profesaban exponer y enseñar las Escrituras al pueblo. Además, pertenecían a la clase especialmente elegida para representar a Dios ante el pueblo. Se debían compadecer de los ignorantes y extraviados a fin de guiar a los hombres al conocimiento del gran amor de Dios. La obra a la que estaban llamados a hacer era la misma que nuestro Señor Jesús había descrito como suya cuando dijo: «El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los cautivos». Pero los hombres buenos de nuestros tiempos se hacen de la vista gorda y de oídos sordos ante tantas herejías y rapiña de maestros falsos.
Estos son semejantes al sacerdote y al levita y se convierten en cómplices de los predicadores que se paran detrás de los púlpitos, ante las cámaras de televisión y tras los micrófonos de radio a compartir mensajes premeditados con alevosía y ventaja, según sus propios intereses económicos, que casi hasta mandan al mismo infierno a los oyentes por no mandarles ofrendas o por no cumplir con sus promesas o pactos de dinero, promesas las cuales ellos mismos, o sea, los predicadores falsos, les han arrancado a sus oyentes usando de psicología, o sea, lavados de cerebro, y haciéndoles promesas como de parte de Dios, de que si los oyentes les envían plata, se abrirán las ventanas de los cielos sobre los que den más. Estos falsos pastores y apóstoles son los mismos que manejan autos últimos modelo, viven en mansiones y son intocables como el Papa de Roma. Mientras sus pobres seguidores no tienen ni para la renta, ni para el pago de sus utilidades. Y cuando las pobres víctimas que les han ayudado tanto con ofrendas y pactos los buscan porque los están corriendo del apartamento o les van a cortar la luz, a estos parece como que si los hubiese tragado la tierra, o simplemente los remiten a las oficinas de beneficencia pública, o sea, a la ayuda del gobierno. Y todo esto, muchas veces ante la mirada de los hombres buenos que siguen guardando silencio y hasta se codean con los falsos profetas. ¿Acaso no oyen tampoco los ciegos y mudos hombres buenos cómo los falsos ministros y maestros del engaño maltratan al pueblo de Dios por la radio y televisión cuando estos no hacen caso al llamado o a las maratónicas de recaudación de fondos para el sostén de sus pequeños reinos? También les manipulan usando versos bíblicos fuera de contexto y con interpretación cargada de avaricia y mentira para sacar provecho personal, diciendo que si desaparecen de la radio o televisión es por culpa de sus oyentes y televidentes duros de corazón e insensibles a las necesidades de la obra de Dios. Inclusive hasta señalan a los pastores que no cooperan con ofrendas de amor para sus medios de comunicación, poniendo así a las ovejas en contra de sus pastores. Y por otro lado, hablan de amor y unidad. Por supuesto, en el diccionario de estos mal llamados siervos de Dios, la palabra amor significa enviarles dinero a ellos. Y unidad significa estar de acuerdo con las herejías y con la explotación económica al pueblo de Dios de parte de ellos. Pueblo y ministros de Dios, nuestro Señor Jesús no solo predicó de amor y unidad y abrazó la cruz y aceptó morir en ella, sino que también luchó contra las doctrinas que desvirtuaban el mensaje e imagen del Padre y su palabra. Denunció al pecado, arrojó del templo a los mercaderes de la religión y no dejó de enfrentarse a la hipocresía de los rígidos religiosos. Es mejor pelear y morir en soledad como Jesús y junto a Él, que vivir siendo parte de la maldad de los malvados y de los hombres buenos que la consienten. Y no hay medias tintas cuando las situaciones son importantes o graves. La realidad de la actualidad que nos envuelve es la mejor muestra de todo lo que decimos, y podríamos citar casos y puntos concretos que son para avergonzarse, especialmente para los callados hombres buenos. Amados hermanos, que todavía creen en el auténtico sacrificio de Jesús en la cruz, en la salvación por fe y en el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, les exhorto a que sigan firmes en la fe verdadera
y que no se dejen mover por ningún viento de doctrina extraña. Ocúpense en el estudio de la palabra acompañada de oración para que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no les suceda lo mismo que a los antiguos pobladores de nuestra América, cuando los españoles vinieron a nuestras tierras y les cambiaban barras de oro por pedazos de espejo. Y todo esto por ignorancia. En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tú, que ya te diste cuenta que cambiaste tu oro, que es Cristo, por un espejito que es engaño y herejía, pues que te sirva de algo ese espejo para mirarte en él y reconocer tus faltas y volverte al Señor. En Ezequiel capítulo 3, del verso 17 al 21 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Así que yo, en otras palabras, he cumplido con mi trabajo. El que tiene oídos para oír, oiga. Finalizo parafraseando un conocido refrán: Dios mío, líbrame de los hombres buenos, que de los malos ya me ocupo yo. Si a usted le gustaría recibir por correo electrónico este mensaje en forma escrita, escríbame a mifeenjesus@yahoo.com. mifeenjesus@yahoo.com.